El 12 de diciembre de 2004, Gumaro de Dios le pidió a su amigo Raúl González que le devolviera el dinero que le debía. Eran mendigos, vivían en un local abandonado y Gumaro quería comprar droga, pero Raúl le dijo que no tenía dinero. Gumaro, indignado, cogió una enorme piedra y golpeó con ella la cabeza de su compañero hasta dejarle el cráneo completamente aplastado. Pero no quedaría ahí. Colgó el cadáver boca abajo y comenzó a cortarlo en pedazos con un afilado cuchillo, con el que también le sacó los órganos. Tenía hambre, así que pensó que con esos trozos de carne humana podría preparar una buena comida. Como si nada, fue a una tienda para comprar los ingredientes que necesitaba. En una parrilla asó el corazón, los riñones y algunas costillas. Con las vísceras preparó un caldo. Al terminar de comer dijo: sabía a barbacoa de borrego. Esta noche en nuestra crónica negra abrimos los expedientes de los más sádicos asesinos en serie. Casos como el de Josep Bacher, que buscaba a sus víctimas en lugares aislados, donde las mutilaba con un cuchillo y se bebía su sangre. O el caso de Joel Finel, un hombre enloquecido por la supuesta presencia de fantasmas de un viejo convento, a los que creía calmar solo sacrificando amigos, mendigos o prostitutas. A todos ellos los mataba para amputarle alguna parte del cuerpo que después exponía en el interior de grandes jaulas de pájaros. Aunque todos los asesinatos tienen como consecuencia la muerte de una persona, es imposible no reparar en que unos son más violentos y brutales que otros. Y que aunque todos los asesinos merecen una condena por quitar la vida a una persona, no cabe duda de que unos son más sádicos que otros. Son criminales que pretenden infligir un daño extra en la víctima. En nuestro expediente de hoy vamos a conocer a algunos de los asesinos más violentos y sádicos de las últimas décadas. Querido José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a comenzar con la historia de un personaje mexicano al que apodaron el caníbal, Gumaro de Dios Arias. Cuéntanos, ¿qué sabemos de sus primeros años de vida? Gumaro nació en Tabasco, en México, el 7 de abril de 1978, y fue un niño con graves desajustes mentales, una parte causados por algún tipo de problema genético que le provocó un ligero retraso mental y otra por los abusos que sufrió por parte de un primo suyo cuando tenía solamente 6 años de edad. Aquello provocó que tuviera alucinaciones y que a veces no supiera si era un niño o una niña. De hecho, él solía vestirse de niña, solía jugar con muñecas, incluso después de un accidente en el que fue atropellado por un camión, parece que su sexualidad tomó caminos extraños, llegando incluso a ser sorprendido mientras abusaba de una yegua. ¿De una yegua? ¿Es cierto que su primer asesinato pudo haberlo cometido en el ejército mexicano? Hombre, eso es al menos lo que él mismo contó.
Gumaro se sabe que ingresó en el ejército a los 14 años, que lo hizo obligado por su padre. El padre quería evitar que su hijo dedicara su tiempo a vagar por las calles, a consumir droga, principalmente marihuana, y estando ya en el ejército mexicano, al parecer tuvo una discusión con un subteniente, y en ese momento, sin pensarlo, Gumaro cogió un cuchillo y lo apuñaló en el pecho repetidas veces, huyendo después. Pero eso es lo que él contó, o sea, no sabemos si realmente ocurrió o si ocurrió de esa manera. El caso es que un día regresó a la finca familiar, pero con una actitud peor que la que tenía cuando se fue. Ahora también consumía cocaína y heroína. De nuevo Gumaro volvió al alcohol y a la calle, siendo detenido en el año 2000 por robar en una tienda. Tras pasar año y medio en prisión, decidió abandonar a su familia y marcharse a la localidad de Chetumal. Fue allí donde cometió su primer asesinato registrado y reconocido por la justicia. El propio Gumaro narró así lo sucedido. El tipo quería bronca. Traía un machete y me retaba. Lo dejé que se cansara de gritar. Luego, cuando se distrajo, le quité el machete y lo empecé a cortar como pescadito. Vi cómo se desangró. Ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios que me ayudara a no oír, pero todavía lo escucho. Tras el crimen, Gumaro de Dios Arias se marchó a El Petén, un pueblecito en el que conoció a Raúl González, un joven militar del batallón de infantería que había sido expulsado del ejército por robar un arma. Gumaro y Raúl se hicieron buenos amigos. Les unía básicamente la droga. Juntos se fueron a vivir a unas oficinas abandonadas cerca de las playas del Carmen, una zona turística en la que, de noche, ambos robaban en las viviendas. José Manuel, parece que la relación de Gumaro con Raúl no siempre fue buena. Al menos no lo fue el 12 de diciembre del año 2004. Ese día Gumaro recordó a Raúl que le debía dinero y se lo pidió para poder comprar droga. Pero su compañero no tenía con qué pagarle aquella deuda y aquello provocó que Gumaro enfureciera. En un descuido, el protagonista de este expediente cogió una piedra de buen tamaño y golpeó repetidas veces en la cabeza de Raúl, quedando el cráneo completamente aplastado. ¿Y qué hizo Gumaro con el cadáver de Raúl González? Bueno, la escena es espantosa. Primero colgó el cuerpo de Raúl boca abajo y en esa postura empezó a cortarlo en pedazos, a extraerle todos los órganos, pero lo más curioso vino después. Como tenía hambre, pensó que con aquello podía preparar una buena comida, así que se marchó a un mercado para comprar los ingredientes que le hacían falta. La escena no pudo ser más escabrosa. Según fuentes del caso, Gumaro usó una parrilla para asar el corazón, el riñón y algunas costillas. Con las vísceras preparó un caldo. Extrajo unos filetes de los muslos del que había sido su amigo. Lo cocinó con una salsa de chile, cebolla y tomate. Al acabar dijo: sabía a barbacoa de borregó. ¿Qué pasó después? Como le sobró comida, estuvo todo el fin de semana alimentándose con el cadáver de Raúl, siempre cocinado, eso sí, como si fuera un auténtico chef. Pero dejó de comer cuando vio que las moscas empezaban a rondar el cadáver. Algo después se acercó a saludarlo un amigo y Gumaro quiso invitarlo a un trozo de carne a la parrilla, pero por supuesto cuando el recién llegado se dio cuenta de que era carne humana, salió corriendo de allí. Imagino que este muchacho, contó lo que había visto, ¿no? Claro, lo contó a la gente del entorno y los vecinos se acercaron con curiosidad, sobre todo para saber si aquello era cierto, y descubrieron a Gumaro manipulando los restos del cadáver. Rápidamente dieron aviso a la policía, que acudió al lugar aquel 14 de diciembre, encontrando a Gumaro dormido en una hamaca junto a aquel cuerpo completamente desmembrado, o lo que quedaba de él. Estaba literalmente abrazado al torso de Raúl. Gumaro de Dios fue detenido ante la mirada aterrorizada de los vecinos. Presentaba un aspecto desaliñado y sucio. Era una especie de animal salvaje. Durante el interrogatorio, confesó el asesinato de Raúl, reconociendo además los otros dos que comentábamos antes,
y de los que la policía no sabía nada. El crimen de Raúl González copó las portadas de los periódicos mexicanos, en los que se pudo leer algunas frases de Gumaro. Se me ocurrió sacarle todo lo de dentro. El corazón, el pulmón, las costillas. Estaba bien rico. Sabía a borrego, por eso me comí el riñón. Solo dejé los pellejos porque estaban correosos. Aunque Gumaro de Dios dijo haber cometido el asesinato de Raúl González por estar bajo los efectos de las drogas, reconoció que siempre había tenido curiosidad por probar la carne humana. No se arrepintió de nada y aceptó los cargos en su contra. Es un buen momento para que hagamos parada en el gabinete de la psicóloga. Querida Ángela Gual, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Qué me puedes contar sobre el perfil psicológico de Gumaro de Dios? Bueno, veréis, pues por lo que podemos saber, Gumaro de Dios era un enfermo mental, diagnosticado de esquizofrenia y paranoia. Son diagnósticos que casan bastante bien con las actuaciones producidas por este sujeto. Un dato importante es el que nos describe cómo Gumaro consumía drogas de forma habitual, especialmente marihuana, hachís y heroína. Cabe decir que las drogas psicotrópicas, en especial las que tienen como principio activo el THC, pues son factores de riesgo fuertemente vinculados a los brotes psicóticos y a las derivaciones esquizoides. En fin, es interesante saber que recientes investigaciones de la Universidad del País Vasco con ratones sometidos al consumo de THC, pues revelan que estos ven alterados sus receptores de serotonina, 2A, con los efectos principales de producir las alucinaciones características de la psicosis y de la esquizofrenia. En concreto, los investigadores han encontrado que este receptor, que es proalucinógeno, ve incrementada su funcionalidad tras el tratamiento crónico con cannabis. En fin, los estudios también muestran que si el consumo se da en la adolescencia, los afectados muestran todavía una mayor predisposición a desarrollar comportamientos psicóticos respecto a los que no han consumido. ¿Qué queremos decir con todo esto, no? Estos datos científicos los comento porque este chico tuvo una infancia cruda, con abusos y rechazo familiar, con dificultad para identificarse sexualmente y con problemas de socialización. Entonces, bueno, no es de extrañar que un niño tan poco atendido pues tienda en algún momento a evadirse con el consumo de drogas y que después, con tal de no volver a su triste realidad, pues no sea capaz de renunciar a ellas. El asesinato que comete este personaje es sin duda muy desorganizado, es decir, no hay premeditación, sino más bien es un acto compulsivo del momento, un brote de rabia difícil de controlar. Después viene la psicodelia, decide comérselo, pero no porque tuviera planificado el comérselo, sino porque justo en ese momento pues se le ocurre. Tiene hambre y bueno, a tacabos ve la oportunidad. Lo va desmembrando y sin ningún tipo de emotividad, sino solo con el pensamiento de hacer de chef, ¿no?, de cocinillas, se está divirtiendo. Aunque no parece ensañarse, en el sentido de disfrutar eróticamente o sádicamente, ¿no?, de rebanar a su víctima. Es más, duerme abrazado al torso semi-desgarrado del que había sido su amigo unas horas antes. Entonces, bueno, así que lo descuartiza, se lo come y después lo abraza y duerme con él. Realmente, en el transcurso de estos hechos, pues no existe ningún tipo de coherencia ni sentido. Tampoco tiene remordimientos ni culpa. Pero más que nada porque considera poco práctico el hecho de arrepentirse, porque no puede revertir lo que ya ha hecho. Entonces, ¿qué podemos ver? Que este chico tiene un discurso poco estructurado y alejado de la realidad, totalmente desordenado y con incompatibilidades de significado constantemente. Entonces no trata de ocultar el cadáver o evadirse de la justicia, sino que simplemente se reconoce culpable pues desde el primer momento en que es hallado. Parece más un animal sin emociones humanas o más que eso, sin el concepto de las normas sociales o morales que rigen nuestro mundo, como bien podría hacer un esquizofrénico, ¿no?, que vive en su realidad al margen de la nuestra, en un mundo paralelo del cual pues quizás no cabe el avergonzarse pues de los actos que este chico ha cometido. Querida Ángela, buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches, Adolfo.
José Manuel, parece que durante su estancia en el penal de Playa del Carmen, Gumaro causó el pánico entre el resto de presos, ¿no? Sí, no era para menos. Ya de por sí, como es lógico, nadie quería compartir celda con un caníbal. Pero aparte de eso, protagonizó escenas tan desagradables como aquella vez a mediados de 2006 en la que se cortó él mismo parte de una oreja para comérsela, diciendo que echaba de menos el sabor de la carne humana. Incluso un año después amenazó con comerse al cocinero de la propia cárcel. ¡Qué barbaridad! Incluso los presos más peligrosos le temían también. Sí, eso cuentan, y estamos hablando no de presos normales y corrientes, sino de narcotraficantes, de asesinos, de sicarios, pero nadie se quería acercar a un hombre tan siniestro, a un hombre que además, cuando saludaba a un psiquiatra o a un periodista, se presentaba diciendo: «Hola, soy el caníbal». Para evitar ese miedo entre el resto de reclusos, Gumaro era obligado a consumir somníferos para estar relajado durante todo el día. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo conocer una historia en la distancia que conocerla en primera persona. Y que no es lo mismo conocer el caso de un asesino brutal a través de los medios de comunicación que tener la oportunidad de conversar personalmente con ese asesino. Posiblemente, el periodista y escritor mexicano Alejandro Almazán nunca hubiera imaginado que algún día podría tener delante a un caníbal y que además podría entrevistarlo. El siguiente audio pertenece a esa entrevista. Esta es la voz de Gumaro. Me trae un pedazo de cable de esos grandes, de esos gruesos, así de esos de luz, de esos negros. Cuando ya me decidí quebrarlo, pues, le comencé a dar de los pies a la cabeza con el pedazo de cable. Gritaba, y para que no gritara le amarraba la cabeza. Le puse un trapo. Lo fui colgando vivo, así boca para abajo lo colgué. Le di en la cabeza para que dejara de gritar, y te voy a gritar. Me desangró el guato y patada que le daba yo. Pues lo maté y después que lo maté me lo comí. Desde luego, tener delante a Gumaro de Dios fue algo que le marcó y que además dio como resultado su libro Gumaro de Dios, el caníbal. Creo que ya tengo en línea a Alejandro Almazán. Querido Alejandro, muy buenas noches. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atenderme. Oye, ¿qué se siente al mirar a los ojos a un hombre que ha sido capaz de asesinar y de comerse a un ser humano? Pues mira, Adolfo, la verdad es que al final es un ser, digamos, normal. Digo, si estuviera enfrente de ti, a lo mejor, digo, no pensaríamos, ¿no? O sea, los asesinos pues, pueden tener el aspecto tuyo, mío, ¿no? Y Gumaro era igual, pero en aquel entonces, cuando yo llegué, justo cuando yo llegué a entrevistarlo, pues acababa de ocurrir el suceso en donde había asesinado digamos, a su pareja, y bueno, y después lo asesinó a golpes, después se lo comió. Y yo llegué justo como a la semana de que había ocurrido eso. Entonces, él estaba todavía muy perturbado y bueno, sí, evidentemente te quedas pensando, bueno, pues nunca he tenido a un personaje así, ¿no?, frente a mí, ¿no? Y además, donde estábamos, que era acá en México, las cárceles parecen de juguete. Entonces, bueno, pues era de alguna manera, sí, algo ahí medio peligroso, ¿no? O sea, sí había algo de peligro, ¿no? Pero yo dije, bueno, creo que no va a ocurrir nada, ¿no? El tipo en ese momento, Gumaro, estaba más ansioso, y sí, perturbado, pero estaba muy ansioso porque no había podido, digamos, drogarse en todos esos días, no tenía dinero para drogarse, entonces pues lo agarré como en un momento también de abstinencia, entonces era complicado. Al final creo que la suerte me acompañó, como ocurre en este oficio del periodismo, y Gumaro poco a poco, bueno, pues fue contándome, ¿no? Fue contándome su vida, que sí, o sea, la verdad que sí fue espeluznante en algún momento, ¿no? Pero tenía Gumaro esta rara inocencia que a veces llegan a tener algunos asesinos, y Gumaro era como un niño que de pronto preguntaba cosas que me parecía
que mostraban lo que era Gumaro, su ignorancia, a veces o su inocencia, ¿no? Pero él en algún momento justificó este terrible asesinato. En algún momento que, perdón, no te escuché. Sí, la pregunta era si él en algún momento justificó, explicó el terrible asesinato que había cometido. No, bueno, su justificación era que al chico que mató lo había casi maltratado mucho, lo buleaba, ¿no? Este bullying terrible que le hacía, era su pareja, pero era como que lo sometía. Entonces él ya estaba harto. Esa fue su justificación de cómo matarlo, de cómo comérselo, fue otra la justificación. La justificación, cuando yo le pregunté, bueno, está bien, lo asesinaste, pero ¿en qué momento decides que te lo vas a comer? O sea, eso ya es algo más allá. Y él me dice, pues mira, yo pensé que si me lo comía, yo iba a absorber sus poderes. Y yo dije, pues qué poderes tenía este hombre. Y resultó que Gumaro me dice, bueno, pues es que él era un gran albañil y yo también quiero ser un gran albañil, ¿no? En ese momento para mí, yo me reí porque me pareció muy absurda, ¿no? Fue muy absurda toda esta historia. Acá en México los aztecas, ¿no? Nuestros orígenes se comían a las personas porque pensaban que en efecto uno podía apoderarse de sus poderes, ¿no? Digo, obviamente Gumaro no ha leído nada respecto a eso, pero me llamó mucho la atención cuando me dijo esto, es decir, como que había una similitud, pero me dio risa, o no sé por qué me reí en ese momento. Comprendo. Y él, ajá. ¿Es cierto eso que cuentan de que estando en prisión te llegó a contar él que oía voces en su cabeza? Sí. Mira, él, el diagnóstico fue que sufría esquizofrenia paranoide y que bueno, pues evidentemente oía voces, ¿no? Él me hablaba de un pez de colores que varias veces nos interrumpió en la plática, que siempre me decía, mira, ¿ves el pez? Y yo, sí, lo veo. Y me decía, no, pues ese pez fue el que me dijo que me comiera mi oreja, porque bueno, en algún momento Gumaro, ya dentro de la cárcel, también se cortó la oreja y se la comió. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, Alejandro, aclárame otra cosa importante para que entiendan los oyentes. En las crónicas de prensa se menciona a un personaje extraño, conocido como el Sabio, una especie de viejo brujo al que Gumaro conoció antes de su último asesinato. ¿Tú crees que este brujo tuvo alguna influencia en el asesinato que luego cometería Gumaro? Mira, yo no sé incluso si existió ese brujo, ¿no? O ese sabio, ¿no? La verdad es que yo creo que Gumaro construía de alguna manera sus historias para poder decir yo estoy loco, porque Gumaro cuando llegó a la cárcel dijo yo estoy loco, pero él entendía que si lo declaraban en efecto con esquizofrenia paranoide, pues también lo iban a declarar inimputable, es decir, él no iba a pagar ya por ese delito, y él estaba aspirando a eso. De hecho, el médico, bueno, el psiquiatra que lo estuvo estudiando, él siempre se quedó con la idea de que Gumaro no estaba tan loco como él decía, pero cuando yo le pregunté, bueno, pero en su diagnóstico usted puso que era esquizofrenia paranoide, y me dijo, sí, porque todo el mundo decía que tenía esquizofrenia paranoide y yo la verdad es que no iba a llevar la contraria, ¿no? Dije, pero a mí me parece que ese hombre fingía, y me contó muchos de estos episodios donde el psiquiatra llegaba y Gumaro ya tenía como preparado todo un show, ¿no? Toda una puesta en escena en donde todo se volvía muy extraño, estaba más, entre comillas, más loco de costumbre, ¿no? Y entonces, bueno, ahí como que veían que algo no estaba bien, pero el psiquiatra al final dijo esquizofrenia paranoide, lo declararon inimputable, pero no lo dejaron salir porque parecía que era un riesgo, o sea, no lo dejaron en libertad, porque sí dijeron es un riesgo para la sociedad. Además, Gumaro ya se había contagiado de VIH, entonces sí ya era un poco más complicado dejarlo salir. De hecho, de la cárcel esta de juguete de Playa del Carmen, lo trasladaron a una cárcel de estas de máxima seguridad que hay en México,
pero para que funciona más como una cárcel psiquiátrico, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo llevaron a Gumaro. Los últimos años de Gumaro quiso que lo trasladaran de nuevo a la cárcel donde estuvo por primera vez, y ahí ya lo trasladaron, y ahí, bueno, finalmente ahí murió Gumaro, ¿no? Por consecuencia del VIH. Correcto. Alejandro Almazán, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte desde España. Muchas gracias, Adolfo. Igualmente, te lo agradezco. Hasta luego. A la espera de juicio, Gumaro fue estudiado por especialistas para saber si era un asesino común o un enfermo mental. Pero antes de poder ser juzgado, falleció el 11 de septiembre de 2012. Tenía 34 años. Gumaro padecía SIDA y la enfermedad lo había consumido por completo. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio del municipio de Cárdenas, en el estado de Tabasco. Hacemos parada ahora en nuestra sala de juicios. Allí se encuentra el juez, su señoría. Juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Juez, ¿qué me puede apuntar, a nivel judicial, naturalmente, sobre el canibalismo? ¿Qué dice nuestra legislación al respecto? Pues, aunque parezca mentira, la legislación española, tanto la europea como la propia nacional, curiosamente cita el canibalismo en varias ocasiones, concretamente 14, pero ojo, se refiere a la protección de determinadas especies animales como gallinas, hámster, etcétera, para que se minimice el riesgo que los miembros de una camada pues se coman unos a otros. A raíz de esos escasos precedentes, pues cabe preguntarse si en nuestro Código Penal está tipificada esa conducta. Y expresamente no está regulado como tal el canibalismo. Si bien es cierto que puede entenderse que entra dentro de lo que se entiende por lo que es la profanación, ¿no? Al castigar el Código Penal, al que falte el respeto a la memoria de los muertos, violar los sepulcros, profanar un cadáver o sus cenizas y con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañase urnas, panteones, etcétera, pues será castigado además con una pena de 3 a 5 meses o una multa de hasta 10 meses. Esta regulación es análoga a la de otros países, como por ejemplo en Francia, en los cuales se castiga con 1 año de reclusión y 15.000 euros de multa, o en el vecino Portugal, en el que se puede castigar con una pena hasta de 2 años. Lógicamente, si el caníbal o el antropófago pues mató previamente a la víctima para comérsela a continuación, aunque suene muy mal, podríamos encontrarnos ante un caso o bien de homicidio o bien de asesinato, y si no consigue hacerle morir, pues serían unas lesiones. Está claro, Adolfo, que desde el punto de vista antropológico, lo cierto es que el tema del canibalismo pues preocupa, a otros excita, intriga, repele, asusta, pero que un caso curioso que ocurrió hace unos años, un ciudadano africano solicitó asilo en España alegando que huía de su país porque fue amenazado de muerte por negarse a pertenecer a una sociedad que practicaba el canibalismo. No se admitió su solicitud, recurrió a los juzgados y los tribunales y no le dieron la razón. Y esto no solamente es un precedente, sino que la Audiencia Nacional, pues hasta en 4 ocasiones y 4 personas extranjeras que solicitaron el asilo por riesgo de canibalismo, nunca les dieron la razón. Por lo tanto, es un asunto que habrá que integrarse no como una laguna, sino aplicar por analogía otras normas. Querido juez, gracias y buenas noches. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Sin duda cuesta entender qué pasa en la cabeza de una persona para cometer un asesinato y además posteriormente comerse a su víctima. Hace algún tiempo charlábamos en la noche con el autor del libro Historia Natural del Canibalismo. Él es Manuel Moros. Él nos explicaba por qué este tipo de actos, el canibalismo,
choca frontalmente con nuestros conceptos sociales. Hagamos memoria. Manuel, supongo que no se pueden meter en el mismo saco a todos los tipos de canibalismo que han coexistido a lo largo de la historia, pero ¿cuáles serían las diferencias entre unos y otros? Porque, en fin, la similitud es, al final, consumo de carne humana. ¿Hay diferencias? Bueno, hay muchas diferencias y como bien has dicho, es muy importante comprender que el canibalismo no es un fenómeno unitario. Entonces, en diferentes épocas y diferentes sociedades ha tenido muchos significados, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi libro consideré diferentes tipos de canibalismo, como sería, por ejemplo, el canibalismo prehistórico, cuando el ser humano hace cientos de miles de años no tenía conciencia de su propia especie, pues devoraba a los miembros de otras tribus como si fuera una especie animal más, ¿no? Como una fuente de carne. Luego sería el canibalismo guerrero, por ejemplo, que es lo que ejercía muchas tribus contra sus enemigos, que es un deseo de la máxima forma de humillar al enemigo, ¿no? O sea, tratándolo como si fuera simplemente comida, ¿no? También una forma de meter terror entre esas tribus. Luego estaría el canibalismo ritual, que formaría parte de las ofrendas a los dioses, del culto a los muertos, de ceremoniales destinados a cualquiera a adquirir, por ejemplo, las propiedades vitales de las víctimas o en esos sobrenaturales. El canibalismo patológico, que es realmente el que más insulta nuestra sensibilidad, ¿no? Pues sería el que llevarían a cabo los psycho-killers, que igualmente en un deseo de humillar a sus víctimas, no solo las torturarían, las matarían, las violarían, sino que también llegarían a consumir su propia carne. Y luego el canibalismo de supervivencia, pues bueno, yo digo que realmente es la única forma de canibalismo en que se puede eludir el estricto tabú moral que ha creado la sociedad occidental contra consumir carne de un semejante. Oye, ¿tú has conocido algunos casos que yo creo que son muy interesantes, este tipo de canibalismo, el de supervivencia, y algunos de ellos están presentes precisamente en tu libro, en Historia Natural del Canibalismo? ¿Cuál de ellos te ha sorprendido más? Bueno, a mí el que realmente me sigue asqueando, por decirlo de alguna manera, sería el asedio que llevó a cabo el ejército nazi de la ciudad de Leningrado, ¿no? Eso empezó en septiembre del 41 y el deseo de Hitler realmente era acabar con aquella ciudad, ¿no? Por el significado que tenía, ¿no? Para él, ¿no? Había sido la antigua capital de Moscú. Bueno, entonces la cuestión es que sitiaron la ciudad durante 900 días, ¿no? Entonces ahí se comieron todos los habitantes, eran millones de personas que de la noche a la mañana se vieron sin posibilidad de comer. Entonces se comieron todos, se comieron todos los animales, los pájaros, las palomas, se comieron el papel de las paredes, los lomos de los libros, hicieron comida de todo y al final recurrieron al canibalismo. Y bueno, hay escenas espantosas de las plazas de los mercados vendiendo carne humana, ¿no? De gente que tenía que llegar a vender a sus propios hijos para conseguir algo de comer a cambio de su carne, de auténticas asaltos a los soldados que había de frente, que estaban mejor alimentados. Entonces, para mí representa el caso más impresión me produce de lo que se conoce como canibalismo de supervivencia, claro. Manuel, una pregunta. Si te vieras envuelto en una coyuntura que tendrías que optar entre comer carne humana o perecer o morir, ¿tú tendrías alguna duda? Mira, cuando se llega a ese momento, yo pienso que el otro día oí una frase muy bonita que era que el ser humano había salido de la selva, pero que la selva no había salido del ser humano. Y yo creo que en esa tesitura lo que podemos pensar que nos hace seres humanos, ¿no? Que sería nuestra moral y nuestra ética, quedarían anulados. Yo digo que el hambre es un enemigo muy cruel y que en esas circunstancias, cuando el estómago habla, la moral calla. Yo creo que es una cosa que no quiero ni planteármela, ¿no? Pero pienso que llegada a esa situación, pienso que todos haríamos lo mismo. Esta noche en nuestra Crónica Negra estamos recordando expedientes de asesinos que no se conformaron con robar la vida a otro ser humano, sino que lo hicieron en un contexto de crueldad. El siguiente expediente que abrimos es el de un destripador. Joseph Bachet fue conocido como el destripador francés. En este caso, vamos a viajar en el tiempo, a finales del siglo XIX.
José Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre este asesino? Josep nació en Francia el 16 de noviembre de 1869. Aunque sus padres, que eran granjeros, quisieron educarlo de manera religiosa, parece que aquel niño vino al mundo con una extraña tendencia al sadismo. Pasó sus primeros años en el campo, en la finca de sus padres, donde destacó por torturar animales. Incluso, siendo un adolescente, abusó de algunas campesinas a las que golpeaba de manera brutal. Cuentan las crónicas que uno de los primeros episodios clave en su vida se dio en el año 1893. Recuerdo que nació en 1869. ¿Qué ocurrió exactamente? Lo que ocurrió es que se enamoró de una asistenta doméstica, ella se llamaba Louise, y comenzó a rondarla. Ella lo rechazó y la segunda vez que quiso cortejarla y ella le dio calabazas, Josep sacó una pistola y le pegó 4 tiros, pero es que luego él mismo se disparó 2 veces en la cabeza. Lo curioso es que ni la sirvienta ni él fallecieron, aunque a Josep le quedaron secuelas, en este caso medio lado de la cara completamente paralizado. Por cierto, Adolfo, las 2 balas no pudieron ser retiradas y se quedaron enquistadas en su cabeza. Aquellos problemas mentales que parecían tan evidentes en Josep provocaron que sus padres lo internaran en un manicomio. Durante su estancia, un joven apareció muerto y abierto en canal. Él dijo haber sido el asesino y dijo haber bebido su sangre. Aún así, un año después, los especialistas llegaron a la conclusión de que estaba recuperado y Bache quedó en libertad. Tenía 25 años. Fue aquel su inicio, ¿verdad? Pues sí, aquel fue el inicio de una serie de asesinatos en los que mutilaba con su afilado cuchillo y luego se bebía la sangre de sus víctimas. Víctimas que eran normalmente campesinos, agricultores, y en ocasiones se alimentaba también con las vísceras de las personas a las que les quitaba la vida. Y así fue recorriendo varios pueblos de Francia, mendigando, trabajando como jornalero para ganarse el sustento, mientras en la noche buscaba a sus presas en lugares aislados. Se han llegado a contabilizar unas 30 víctimas, tanto hombres como mujeres, pero en 1897 fue detenido mientras intentaba asesinar a una muchacha en el pueblo de Ardeche. La chica logró defenderse y gritar, y aquello provocó que aparecieran los lugareños para rescatarla y, por supuesto, para sujetar a Josep, que fue puesto en manos de la policía. ¿Él confesó sus crímenes? Los confesó, pero dijo que los había cometido porque estaba loco. O sea, él aseguraba escuchar una voz en su cabeza que le decía a quién tenía que matar y cómo. Pero los psiquiatras que lo estudiaron dijeron que había que juzgarlo como a una persona sana, porque parecía claro que había sido consciente de sus actos, que sus asesinatos habían sido premeditados. Bache fue condenado a morir decapitado el 31 de diciembre de 1898. Esa mañana fue trasladado al cadalso. Lo hicieron avanzar a empujones, ya que el reo se resistía a morir. Allí, y entre los aplausos y vítores de la multitud, la hoja de la guillotina separó la cabeza de su cuerpo. Abrimos un nuevo expediente, el del asesino de los pájaros. Su historia es tan extraña que hay quien afirma que Joël Finel nunca existió y que todo forma parte de una leyenda. Pero existen crónicas que parecen avalar su autenticidad. En esta ocasión vamos a viajar a Chile, concretamente a las ruinas de un monasterio en el que años atrás un monje enloqueció y mató al resto de la comunidad. Sobre esas ruinas se levantó un caserón que fue comprado en el año 1990 por el protagonista de nuestro expediente. José, ¿qué nos puedes contar sobre este caso? Parece claro que Joel era un tipo al que le gustaba lo tenebroso y por eso precisamente quiso comprar la casa cuando supo de la historia que tenía detrás. Además, le gustaba que la finca contara aún con los restos del cementerio del convento.
En el jardín, que había sido el antiguo huerto de los monjes, el protagonista de esta crónica instaló varias jaulas en las que criaba pájaros a los que daba de comer cada día con mucho cariño. Pero su vida en aquel caserón no siempre fue de color de rosa. Pues no, porque llegó un momento en el que pasó por una racha económica muy mala, quedó casi arruinado y a la vez sufrió un desengaño amoroso que le provocó que tuviera que medicarse, que sufriera insomnio, dolor de cabeza constantes, pero luego llegaron las visiones. Joel decía escuchar de noche unas campanadas e inmediatamente aparecían unos personajes extraños, como si fueran monjes, entrando en su habitación. Aquellos fantasmas enloquecieron de tal manera a Joel que tuvo que salir de la cama y huir al patio. Como los pájaros empezaron a aletear en sus jaulas, se vio empujado a cogerlos uno a uno y matarlos estrangulándolos, todo para acabar con aquel sonido ensordecedor. Solo entonces pudo relajarse y volver a dormir. Por lo que cuentan las crónicas, su violencia no se detuvo en la muerte de aquellos pájaros. Joel fue a más porque las alucinaciones regresaron. Regresaron y él entendió que si había logrado mitigarlas antes, con la muerte de los pájaros, quizá matando de nuevo regresaría la calma. O sea, Joel lo entendía como una especie de sacrificio hacia los fantasmas que habitaban en aquel recinto. Y así fue como llamó a su exnovia y la invitó a cenar una noche a su casa con la excusa de contarle algo de su interés. Esa noche, en un descuido de la chica, Joel le dio un golpe y la dejó inconsciente. Luego la decapitó con un hacha y metió la cabeza en una de las jaulas, dejándola después colgando en el patio. Enterró el resto del cuerpo en un rincón del jardín. Frías, la tranquilidad regresó de nuevo por unos días, pero luego volvió el insomnio y las alucinaciones. Efectivamente, y así fue como Joel empezó a invitar a su casa a nuevas personas, desde amigos hasta prostitutas, pasando por mendigos. Después de la cena los asesinaba y los mutilaba, y a cada uno de ellos les seccionaba una parte diferente del cuerpo para meterla dentro de una de las jaulas. Brazos, piernas, ojos. Cuentan que cuando descubrieron los crímenes que había cometido, el jardín emitía un olor muy fuerte a descomposición. El 12 de mayo de 1990, antes de que Joel fuera descubierto y detenido, se quitó la vida al aumentar el dolor de su cabeza y las extrañas visiones. Se pegó un tiro y se arrastró como pudo hasta llegar a las jaulas. La policía encontró su cuerpo custodiado por los fragmentos de sus víctimas que había ido metiendo entre las rejas. Vamos a conocer ahora a un tipo que se le llamó monstruo de Lovaina. Su nombre es Ronald Hansen. ¿Qué sabemos de él? Ronald nació en Bélgica el 6 de febrero de 1971 y su mente sufrió un cambio radical a partir del año 1990. Hay que decir que hasta entonces había sido un niño normal, incluso un adolescente estudioso, pero que a partir de ese momento, cuando cumplió 19 años, empezó a circular con su coche, recogiendo a chicas que necesitaban ir a algún lugar. Pero él no lo hacía por amabilidad, sino para luego llevarlas a un lugar apartado, donde las agredía y las asesinaba, para después robarles el dinero que llevaban encima. Los cuerpos los arrojaba como si nada a un lado del camino. Este tipo no llegó a ser detenido por esos crímenes, ¿no? La verdad es que tuvo suerte. Las autoridades no pudieron relacionarlo con estos asesinatos y tanto es así que el tiempo pasó. Ronald, cuando terminó la universidad, contrajo matrimonio, incluso tuvo 2 hijas, aunque algún tiempo después se divorció. Incluso llegó a ejercer de profesor de secundaria en el municipio de Haarlem y nadie sospechaba de la bestia que se escondía detrás de aquel rostro. Un amigo suyo, por ejemplo, lo describió de la siguiente manera: era un hombre agradable, sociable, amistoso, amable, alguien con quien dejaría salir a tu hija. A la vez que daba clases de secundaria, ejerció como profesor de diseño industrial. Sus compañeros de trabajo lo consideraban un profesional serio y trabajador. Pero a la vez que protagonizaba el rol de persona encantadora, seguía adelante con sus crímenes.
Dicen las autoridades que seguramente fue el autor de todos los asesinatos sin resolver que se produjeron durante 2 décadas en Bélgica. Se sabe que Ronald Hampsen asesinó al menos a 15 mujeres en 19 años. Durante mucho tiempo, ni siquiera sirvió el retrato robot que llegaron a confeccionar y distribuir. Nadie logró identificar al hombre que se mostraba en la imagen. Vamos a conocer algunos de esos asesinatos. Vamos a viajar a finales de abril del año 2009. ¿Qué es lo que ocurrió en aquella fecha? Aquel día Ronald paseaba en su furgoneta cuando vio una chica que le gustó. Era Annick van Wixel, una muchacha que en ese momento paseaba en bicicleta. Ronald se detuvo a su lado, se bajó del vehículo con la excusa de hacerle una pregunta, pero lo que hizo en realidad es obligarla a subirse en la furgoneta con la propia bicicleta. A la chica se la llevó a su casa, donde durante toda la tarde la estuvo torturando y abusando de ella. Luego la mató y metió su cuerpo en un saco de plástico que lanzó al canal Albert de Lumen, donde Annick fue encontrada algunos días después. Tampoco existieron detalles en la investigación que condujeran a Hampsen, es decir, tan ajena estaba la policía. Pues eso parece. El caso es que Ronald, eso sí, llegó a ser interrogado porque hubo alguien que lo vio hablando con la joven en los momentos previos al secuestro. Pero fue interrogado como testigo y al no existir indicios que hicieran pensar en él como asesino, fue inmediatamente puesto en libertad. Frías, ¿cuándo se produjo el último asesinato de Hampsen? Fue en la madrugada del 1 al 2 de enero de 2010. Esa noche, Ronald cometió la osadía de asesinar a su propia vecina, a Shanna Appelstam, y también a su novio, a Kevin Paulus. El asesino dijo después que los había matado sencillamente porque le molestaban. Aquella noche la pareja había estado celebrando el Año Nuevo en un local cercano y a eso de la 1 de la madrugada estaban de regreso a casa. En ese momento apareció Ronald, que comenzó a disparar contra los dos para luego incendiar el coche de la víctima. Pero eso sí, se dejó olvidados los casquillos y esa fue la pista que condujo directamente al asesino. Cuentan que a los agentes de policía que interrogaron a Ronald les costaba creer que aquel hombre de aspecto amable estuviera confesando sin reparos todos sus asesinatos. Daba todos los detalles. Se podría llegar incluso a pensar que sintiendo placer al narrarlo. Desde ese momento Ronald fue considerado el peor asesino en serie de la historia de Bélgica. Por medio de su confesión, se pudieron reabrir todos los expedientes de desapariciones o de asesinatos sin esclarecer en el norte del país desde el año 1990. ¿Qué casos no pudieron ser relacionados del todo con Ronald, aun sospechándose que fueron asesinatos cometidos por él? Por ejemplo, el asesinato de Ingrid Kijker, una joven de 26 años que fue apuñalada hasta la muerte en 1991 en el municipio de Brujas. O el asesinato de Carola Tixe, una chica de 16 años cuyo cadáver fue encontrado en las dunas de Kop en 1996. Igualmente se reabrió la investigación sobre la desaparición de los hermanos Kim y Ken en 1994. Por ejemplo, el cadáver de Kim fue hallado en el puerto de Amberes, pero nunca se supo nada más sobre Ken. Vamos a profundizar sobre un aspecto de este expediente. Ya me atiende el criminólogo, director de seguridad, investigador privado, Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Y qué nos puedes contar sobre la investigación de este caso? Pues mira, Adolfo, como en muchas ocasiones hemos visto, nuestro asesino de hoy pasó muy cerca de las investigaciones policiales en los anteriores crímenes que había cometido, quedando indemne de acusaciones. En el año 2007, en el asesinato confesado más tarde de Annick, la chica de 18 años, la policía tuvo en sus manos información sobre Ronald, que lo propuso como sospechoso y nunca fue interrogado. Un informante anónimo había comunicado a la policía que Ronald había asistido a la misma fiesta que Annick la misma noche del asesinato. Esto unido a que la bicicleta fue encontrada cerca de un antiguo apartamento de Ronald y que en el último mensaje que recibió el teléfono de la joven a las 6:30 de la mañana fue repetido por una antena a unos 200 metros de la casa de Ronald, quedando muy lejos del camino habitual de la chica, hubiera sido suficiente para interrogar a Ronald. Si hubiera ocurrido, tal vez hoy solo hablaríamos de este asesinato. El cuerpo de Annick
aparecería más tarde en un canal, pero no presentaría más pruebas concluyentes. El cuerpo estaba empaquetado en plástico y en avanzado estado de descomposición. Fue reconocido por los dientes y por una vieja fractura en un hueso del brazo. Ni en el cuerpo ni en el embalaje aparecían rastros de sangre ni ADN. Había sido muy meticuloso. A partir de ahí se pudo establecer un perfil del asesino. Sería un hombre de entre 18 y 45 años y soltero, ya que pudo trabajar solo sin levantar sospechas. Esto propuso una lista de 169 sospechosos y Ronald estaba entre ellos. Como hemos dicho, nunca fue interrogado. Finalmente Ronald fue detenido a causa de la investigación del asesinato de una pareja de vecinos suyos. Parece ser que después de una dilatada historia de desencuentro, aquella noche, de forma completamente premeditada, apareció en la puerta de sus vecinos con un arma y un bidón de combustible. Amenazándolos, los introdujo en su propio Opel Corsa y les hizo conducir hasta las afueras, donde una vez parado, ejecutó al chico de un disparo en la cabeza y acto seguido lo sacó del coche. A ella la obligó a desnudarse y mantener relaciones sexuales con él. A continuación, le disparó en la cabeza y en el pubis. Prendió fuego al coche y se volvió a casa, donde quemó su ropa en la estufa y esparció las cenizas en una zanja. A partir de ahí, un informante anónimo puso a Ronald en la pista de la policía de nuevo y determinaron interrogarlo en su casa. En el registro domiciliario encontraron el arma del calibre 22 en un saco de comida para gatos. Se intensificaron los interrogatorios, aunque Ronald estaba firme en su inocencia. El cambio de interrogadores con un método que consistía en halagar sus actos para hacerle sentirse importante y reconocido, produjo que 10 horas más tarde confesara los asesinatos. Como anécdota te contaré, Adolfo, que fue sentenciado a cadena perpetua y al pago de una indemnización de 800.000 euros a los familiares de las víctimas, y que al intentar ejecutarlo, 100.000 euros que tenía en la cuenta, el dinero había desaparecido. Y además te contaré que Ronald está siendo vigilado en su celda cada 7 minutos para impedir que se suicide y cumpla la cadena perpetua. Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. El resultado del juicio contra él, que fue conocido en los medios de comunicación como el monstruo de Lovaina, fue de cadena perpetua. Ya en prisión, Ronald habló en varias ocasiones con su madre. La mujer contó que su hijo no era capaz de explicar la maldad que había mostrado con sus víctimas. Simplemente dijo: en esos momentos estaba ciego de cólera. José Manuel Frías, gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias, buenas noches.